Fui monja durante 41 años. Renuncié a todo, familia, relaciones e incluso mi nombre, por la Iglesia. Pensé que conocía a Jesús. Pensé que le serví con todo mi corazón. Pero morí. Y fue entonces cuando lo conocí por primera vez. Mi nombre es Sor Elena Amaro. Nunca pensé que enviaría un mensaje como este, pero después de lo que pasó el 12 de diciembre de 2024, no puedo quedarme callado. Me declararon muerta durante 6 minutos completos. Y en esos momentos, Jesús me mostró 3 verdades impactantes que cambiaron todo lo que creía. Esto es lo que reveló. Se suponía que sería un día normal. Me desperté antes del amanecer, como lo había hecho durante los últimos 41 años. Mi habitación en el convento todavía estaba iluminada solo por el tenue resplandor de una vela que había encendido antes de mis oraciones matutinas. Los demás todavía dormían, los pasillos estaban en silencio excepto por el suave tic-tac del reloj de pared. Recuerdo susurrarle a Dios mientras me ataba el hábito a la cintura: Señor, úsame de nuevo hoy. A las 6:30 de la mañana, salí al frío aire de diciembre para caminar hasta la capilla al otro lado del patio. La escarcha brillaba sobre las losas de piedra como diamantes, y recuerdo haber pensado en lo pacífico que se sentía todo. Pero la paz tiene una extraña manera de ocultar lo que está a punto de cambiar. Cuando pisé la última piedra antes de la puerta de la capilla, mi visión se deformó, no se volvió borrosa, se deformó, como si el suelo se torciera debajo de mí. Mis rodillas se doblaron y un dolor punzante recorrió mi columna como un rayo. Mis piernas cedieron y me desplomé. No había nadie alrededor. Nadie lo vio. Mi frente golpeó la fría losa de piedra con un ruido sordo. Y entonces todo se detuvo. Fue como si la escena a mi alrededor se congelara. El tiempo se detuvo. Los pájaros, el viento e incluso la llama de las velas de la capilla parecieron suspenderse en medio de un parpadeo. No estaba inconsciente. Estaba justo fuera de algo. Ya no sentí dolor. Solo silencio. Un silencio profundo e infinito. Y, curiosamente, no tenía miedo. Debería haberlo sido, pero sentí una extraña sensación de rendición, como el silencio después de toda una vida de ruido. Entonces, en medio de ese silencio, escuché las palabras más claras que cualquier cosa que hubiera escuchado en este mundo: no eres quien crees que eres. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo había comenzado. Y no fue la muerte. Estaba despertando. Cuando toqué el suelo, pensé que me desmayaría. Pero en lugar de perder el conocimiento, sentí que había entrado en un nuevo tipo de conciencia. Mi cuerpo estaba desplomado debajo de mí. Podía verlo desde arriba, como si estuviera flotando a unos pocos metros de altura. Mi hábito estaba extendido como un ala negra sobre la piedra cubierta de escarcha. Pero lo que me persiguió no fue la visión de mi cuerpo sin vida. Fue lo desapegado que me sentí de ello. No estaba gritando. No estaba rogando. Estaba observando con calma, con curiosidad, como si hubiera salido de la piel de mi propia historia. Escuché pasos apresurados. Una de las hermanas había salido a buscarme. Pude verla pidiendo ayuda, pero incluso su voz parecía distante, apagada, como si viniera detrás de una pared de vidrio. Y entonces sucedió algo que desafió todas las creencias que alguna vez había tenido. El aire a mi alrededor empezó a curvarse, como olas de calor en el asfalto, solo que más frío, más intenso. Me volví, si se le puede llamar girar sin cuerpo, y vi un desgarro abierto en la tela del espacio que me rodeaba. Salió una figura. Ni un hombre, ni un ángel, algo intermedio, vestido de luz. No resplandeciente, sino hecho de luz. Al principio no habló, pero supe que lo habían enviado. La figura se acercó a mí y en el momento en que tocó lo que supongo era mi espíritu, comenzamos a movernos, no a través del espacio, sino a través de la presencia, como si fuéramos arrastrados por un túnel hecho de recuerdos y sensaciones.
Pero antes de llegar al otro lado, dijo algo que me estremeció más que la muerte misma: nunca lo conociste realmente. No de la forma en que él quiere ser conocido. Quería protestar, defender mis años de servicio. Pero aquí no había lugar para el ego, solo para la verdad. La caída no solo me tiró al suelo. Me sacó de todo lo que creía entender sobre la vida y sobre Jesús. Cruzar no es como lo muestran las películas. No hay ningún túnel con una luz blanca al final, al menos no al principio. Para mí, empezó en un pasillo hecho de silencio. No es un lugar, un espacio intermedio. Sin colores, sin paredes, solo un interminable y suave zumbido que parecía más vivo que muerto. Era el silencio entre latidos. No caminé. No floté. Simplemente era, como un pensamiento a la deriva sin límites. Y entonces noté algo extraño. Podía sentir cada oración que alguna vez había hecho. Eran como ecos que rebotaban a mi alrededor, pero en lugar de sonido, palpitaban como energía viva. Algunos se sentían pesados, otros ligeros, algunos incluso vacíos. Quería gritar, pero no había voz, solo intención. Entonces pensé en una pregunta en el espacio: ¿dónde estoy? Fue entonces cuando el silencio respondió, no con palabras, sino con una conciencia que me envolvió entre la misericordia y el recuerdo. Entonces supe que aún no había sido juzgada ni bienvenida. Estaba parado al borde de la eternidad, donde el tiempo se dobla y el espíritu espera. Ese espacio contenía cada momento de vacilación que alguna vez había tenido en oración. Cada vez elegí el ritual sobre la relación. En cada momento temí al hombre más que a Dios. Y, sin embargo, no me condenó. Me ofreció la oportunidad de entender. Entonces sentí otra presencia, gentil, observando, pesando. No para castigarme, sino para prepararme para lo que estaba a punto de afrontar. El silencio no fue un vacío. Fue la misericordia conteniendo la respiración. El silencio poco a poco dio paso a la quietud, como pasar del agua a la arena. Me encontré de pie, o más bien existiendo, dentro de lo que parecía un desierto interminable hecho enteramente de luz blanca y dorada. No había sol, ni cielo, ni sombras, solo una quietud que se extendía en todas direcciones para siempre. No estaba vacío. Fue santo. Este lugar no estaba destinado a las prisas ni a la razón. Fue diseñado para la revelación. Sabía que no estaba solo. Aunque no vi a nadie, sentí la mirada de algo enorme, observando, esperando. Me volví de nuevo, no con el cuerpo, sino con voluntad, y detrás de mí comenzaron a formarse formas. Momentos. Recuerdos. Me vi como un niño escondido debajo de los bancos durante la adoración. Vi mis días de novicia, mis votos, mis lágrimas, mis dudas privadas de las que nunca le conté a nadie. Se desarrollaron como reflejos en el cristal, pero con sentimiento. Podía sentir multiplicado lo que había sentido en aquel entonces. Incluso el acto de amor más pequeño florecía en ese espacio como flores en tierra seca. Pero la parte más dolorosa, las cosas que no hice, las oraciones que reprimí, la bondad que retrasé, los llamados que ignoré. Aquí no se podía ocultar nada. Y, sin embargo, no estaba siendo castigado. Estaba siendo preparado. Y entonces, sin sonido, se produjo un cambio. El aire cambió. Se rompió el silencio. Una voz se movía a través del desierto como música. No oído, pero sentido. Como si cada grano de luz vibrara. Acércate. Sabía quién era. Jesús estaba cerca y todo lo que creía saber sobre él estaba a punto de desmoronarse. Algo extraño sucede cuando Jesús te habla. No a través de los oídos, sino a través del centro de tu ser. Mientras estaba en ese desierto de quietud, sentí su presencia antes de verlo. Imagínese cada gramo de miedo que alguna vez haya tenido, repentinamente reemplazado por calidez. Eso es lo que sentí.
luego volvió a hablar, pero sin palabras. Me has servido toda tu vida, Elena, pero nunca me dejaste amarte. Caí, no físicamente, porque no tenía cuerpo, pero mi espíritu se desmoronó. Esas palabras no fueron acusaciones. Eran invitaciones. Había vivido una vida de servicio, de deber, de obediencia. Pero en algún momento del camino había construido muros alrededor de mi corazón, muros hechos de culpa, perfeccionismo y miedo a no ser digno. Y aquí estaba Jesús diciéndome que me extrañaba. Él no perdió mis oraciones. Me extrañó. Salió de la luz y finalmente pude verlo. No la versión pintada de las catedrales, sino la encarnación viva y respirante de la santidad. Parecía la eternidad hecha humana. Sus ojos, ¿cómo los explico? Eran galaxias, océanos y hogar, todo al mismo tiempo. No podía hablar. Mi alma simplemente lloró en su presencia. Cada falsa creencia que tenía sobre él se hizo añicos. No estaba distante. No quedó decepcionado. Estaba encantado conmigo. Incluso después de todas mis dudas, incluso después de todas las veces que obedecí por miedo, no por amor. Me diste tus votos. Ahora quiero tu corazón, susurró. Y fue entonces cuando supe que todo estaba a punto de cambiar. Jesús extendió la mano, no en un gesto de formalidad, sino de invitación. Cuando lo acepté, sucedió algo indescriptible. Todo el desierto que nos rodeaba estalló en color. No como el color terrenal, sino como tonos que se movían, vivían, cantaban. La luz no solo era brillante. Fue inteligente. Me conocía. Fluyó hacia las partes más profundas de quien era yo, hacia rincones que ni siquiera sabía que existían. Cada arrepentimiento, cada herida, cada esperanza oculta, los sentí encenderse con una luz que sanaba. Recuerdo mirar mis manos, o cualquier forma que tuviera, y verlas transformarse en corrientes de oro transparente, como si todo lo impuro se estuviera derritiendo. Jesús caminó conmigo y cada paso me abrió nuevos reinos, lugares hechos de música, memoria y majestuosidad. En un momento, entramos en lo que parecía un templo hecho de oraciones. Cada muro fue construido a partir de palabras dichas en la tierra. Algunos susurraron con desesperación, otros gritaron en alabanza. Pero había una habitación donde la luz no brillaba tanto. Le pregunté por qué. Se volvió hacia mí y dijo algo que me perseguiría de la manera más hermosa. Estas son las oraciones que nunca terminan. Las que son interrumpidas por el miedo o la vergüenza. Esperan, con la esperanza de ser completadas. La luz no había rechazado esas oraciones. Estaba esperando, reservando espacio para que volviéramos a ellos con honestidad. Ese día aprendí algo que nunca me habían enseñado en todos mis años de estudio teológico. La oración no es solo algo que le damos a Dios. Es algo que Dios tiene para nosotros hasta que estemos listos para recibir la respuesta. Esa única verdad deshizo décadas de lucha religiosa en mí. Y la luz, esa luz, siguió revelando nuevas capas del corazón de Jesús. Siempre había imaginado que conocer a Jesús sería como estar ante un rey poderoso o caer a los pies de un juez. Y sí, había majestuosidad. Había poder. Pero lo que más me sorprendió fue la intimidad. Jesús no se acercó a mí con truenos. Se acercó a mí como un viejo amigo que me había extrañado durante mucho, mucho tiempo. Él sabía mi nombre. No solo Elena, sino la versión que había olvidado, la que el cielo siempre me había llamado. Tú eres Eliana aquí, dijo, tocando mi frente. Significa que Dios ha respondido. Lloré. Toda mi vida había orado para ser utilizada por Dios, pero nunca me di cuenta de que era una respuesta a la oración de otra persona. Eso me dejó alucinado. Jesús caminó conmigo a través de lo que solo puedo describir como una sala de momentos. Escenas de mi vida terrenal donde pensé que había fracasado. Me vi consolando a una viuda afligida,
aunque pensé que había dicho todas las cosas equivocadas. Me vi orando por una joven fugitiva que nunca regresó, solo para descubrir que encontró a Cristo años después. Todo gracias a esa única oración. Cada vez que pensaba que estaba perdiendo el tiempo, el cielo tejía la redención. Jesús se volvió hacia mí y dijo algo que nunca olvidaré. Nunca se esperó que fueras perfecto, solo que estuvieras presente. Entonces me di cuenta de que había entendido mal el corazón mismo de Dios. No se trataba de cuán perfectas fueran mis oraciones. Se trataba de cuán disponible estaba mi corazón. Y Jesús no me hizo preguntas sobre mi teología o mi denominación. Me preguntó una cosa. ¿Me amabas cuando nadie estaba mirando? Aquí llegó el shock. Jesús me miró con esos ojos de infinita bondad y dijo, la mayoría de las oraciones fracasan porque están hechas por miedo, no por fe. Eso me sorprendió. Toda mi vida había pensado que la oración se trataba principalmente de palabras, tiempo y postura. Pero Jesús me mostró algo más profundo, algo que desgarró mi alma. Me mostró la energía de la intención detrás de cada oración. Cuando la gente oraba presa del pánico, cuando suplicaba, dudaba, suplicaba, creaban vibraciones perturbadas que rebotaban por el reino espiritual sin dirección. Pero cuando la gente oraba desde la confianza, aunque fuera pequeña, esa oración viajaba como un rayo de luz. Preciso, directo, eficaz. Dijo, el cielo no responde al volumen. Responde al alineamiento. Me mostraron oraciones reales de todo el mundo, en tiempo real. Algunos eran como débiles destellos de velas, otros como hogueras rugientes. Y la diferencia no estaba en la longitud o elocuencia de las palabras. Estaba en la postura del corazón. Jesús me mostró como un solo susurro de Jesús, confío en ti podía atravesar dimensiones cuando se pronunciaba con rendición, mientras que 1000 palabras repetidas sin creer simplemente resonaban y se desvanecían. Vi como incluso mis propias oraciones, como monja, a menudo estaban envueltas en obligación, no en expectativa. Creías que quería disciplina, dijo Jesús. Quería devoción. Esas palabras hirieron profundamente, pero sanaron algo dentro de mí. Y entonces Jesús dijo algo que todavía resuena en mi corazón hoy. Cuando mi pueblo reza, no solo a mí sino conmigo, el cielo se inclina. Después de mostrarme por qué la mayoría de las oraciones fallan, Jesús me llevó a un lugar que no se parecía a nada que hubiera imaginado. Parecía un río hecho de recuerdos, que fluía lentamente pero lleno de orbes brillantes como luciérnagas suspendidas en el agua. Cada orbe latía de emoción, algunas brillantes, otras tenues. Instintivamente supe lo que eran, arrepentimientos. Mío, de otros, de la humanidad. Sentí que la vergüenza se apoderaba de mí. No quería volver a visitar estos momentos. Las veces que me quedé en silencio cuando debería haber hablado. La amabilidad que retuve. El amor que tenía demasiado miedo de mostrar. Pero Jesús, Él no me avergonzó. Se paró a mi lado y dijo, el arrepentimiento no es tu enemigo. Es un mensajero. Te muestra hacia dónde debía ir tu amor. Luego, para mi asombro, tocó uno de esos orbes brillantes y estalló en luz. Vi un evento de hace décadas. Una joven que había llegado a la puerta del convento pidiendo comida. Le había dado pan pero no mi tiempo. Ella se alejó sin decir una palabra. Pero Jesús me mostró su camino. Ese pequeño acto de arrepentimiento, mi oportunidad perdida, se había quedado conmigo, pero él lo había reutilizado. Esa niña luego se convirtió en trabajadora social y recordó la amabilidad de una monja que la miró a los ojos, aunque fuera por un segundo. ¿Lloré? Jesús dijo, cuando me traen arrepentimiento, lo convierto en redención. Luego me mostró algo aún más increíble. Cuando la gente ora a través de sus arrepentimientos, sin esconderlos sino entregándolos, se convierte en una ofrenda sagrada, como el agua convertida en vino. Había pasado décadas intentando vivir sin arrepentimientos.
Pero en ese ámbito aprendí que no se trata de evitar errores. Se trata de invitar a Jesús a entrar en ellos. Esta fue la parte más difícil de ver. Jesús me llevó a un espacio que parecía un espejo hecho de sonido. Por extraño que parezca, cuando lo miré, pude escuchar voces. No enojado ni ruidoso, sino hueco. Eran oraciones, sermones, himnos, repetitivos, sin vida, como si alguien cantara una canción en la que ya no creía. Estos son los sonidos de la religión sin relación, dijo Jesús. Me mostró iglesias llenas de gente, con las manos en alto, pero con el corazón alejado de él. Y otras, pequeñas tertulias, pocas voces, pero ardiendo de amor genuino. Dijo, la iglesia ha confundido el ajetreo con la devoción, el desempeño con la presencia. Yo era monja. Había vivido dentro de muros sagrados durante décadas, pero sentía como si estuviera viendo cómo se desarrollaba un secreto. Me di cuenta de cuán fácilmente la iglesia, incluso yo, había quedado atrapada en la forma por el fuego. Luego me mostró algo que me dejó sin palabras. Un mapa del mundo, pero en lugar de países, había zonas de luz y oscuridad. Las zonas más luminosas no eran las iglesias o catedrales más grandes. Eran hogares humildes, rincones tranquilos e incluso celdas de cárcel, lugares donde se producía la verdadera comunión. Le pregunté, entonces, ¿qué es lo que más deseas de la iglesia? Su respuesta, no quiero su horario. Quiero su rendición. Ese momento fue como una espada en el corazón. Todo el ruido que hacemos, toda la estructura, nada de eso importa sin amor. Y lo dejó claro, se avecina un avivamiento, pero no lo parecerá. Comenzará en los lugares escondidos, a través de almas tranquilas que saben escuchar. Entonces me di cuenta de que este mensaje no era solo para mí. Fue para todos los creyentes que alguna vez se preguntaron si su pequeña fe importaba. ¿Lo hace? Después de las revelaciones, Jesús me llevó a un lugar que solo puedo describir como lleno de espera. Era un jardín, pero no terrenal. Los árboles brillaban con lo que parecía tiempo líquido. El aire latía con canciones que nunca había escuchado pero que de alguna manera recordaba. A mi alrededor había seres de luz, algunos caminaban, otros estaban sentados en silencio junto a aguas que fluían y reflejaban la eternidad. No eran ángeles. Eran almas, almas humanas pero que aún no estaban en la tierra. Estos, dijo Jesús, son los que he elegido para la próxima temporada. Se me cortó el aliento en el pecho, si es que tenía uno. Explicó, algunas almas son enviadas al mundo con una tarea tan específica, tan crítica, que esperan más. Están preparadas más profundamente. Su entrada es estratégica. Le pregunté, ¿por qué me muestras esto? Él respondió, porque mi pueblo necesita entender, no toda espera es castigo. A veces, es preparación. Se me mostraron almas que se convertirían en transformadores del mundo, curanderos, profetas, inventores, madres de gran fe, niños que crecerían para dar forma a los gobiernos, y también aquellos que vivirían en secreto pero mantendrían las puertas espirituales abiertas para millones. Estos eran los guerreros ocultos, los que nunca eran vistos por las multitudes pero que el cielo conocía íntimamente. Entonces vi algo aún más personal. Vi almas conectadas a la mía. Hijos que nunca tuve. Personas por las que había orado. Extraños con los que me había cruzado en la calle. Mis elecciones habían ayudado a preparar sus caminos sin que yo lo supiera. Jesús se volvió hacia mí y dijo, ningún acto de fe es jamás aislado. Resuena a través de generaciones. Y en ese momento lo entendí. El más pequeño sí a Dios puede cambiar el mundo. No fue como ver una película. Era como sentir cada latido del corazón que alguna vez había tenido, todos a la vez. Jesús no me llevó a una habitación. Simplemente dijo, ahora mira. Y de repente, toda mi vida se desarrolló en un solo instante,
como un destello de luz que contenía cada momento que había vivido. Pero no se mostró cronológicamente. Se mostró emotivo. Podía sentir lo que otros sintieron debido a mis acciones. Podía sentir su alegría, su dolor, su confusión. No vi cuántos años tenía ni dónde estaba. Vi el peso de mi presencia en el mundo. Y te diré lo que más me sorprendió. Las cosas más pequeñas importaban más de lo que jamás imaginé. Una sonrisa a un extraño. 5 minutos más con alguien que se siente solo. Se susurró una oración. Para alguien que ni siquiera me agradaba, estas pequeñas acciones habían creado olas a lo largo del tiempo. Algunos de ellos llegaron a personas que nunca conocería en la tierra. Y los momentos que pensé que eran importantes, los premios, las ceremonias, el reconocimiento, apenas parpadearon. Jesús me mostró un momento que me hizo derrumbarme. Una vez le limpié los pies a una anciana que se había ensuciado. Nadie más quería hacerlo. Lo hice con manos temblorosas y traté de ocultar mi disgusto. Pero Jesús me mostró que ella había orado esa mañana para ver a Dios en los ojos de alguien antes de morir. Me usó sin que yo lo supiera. Entonces Jesús dijo, la meta de la vida no es que el mundo la note, sino que el cielo la sienta. Y en 60 segundos lo entendí todo. A lo largo de los años, la gente me preguntaba a menudo si alguna vez me arrepentía de haber abandonado el matrimonio, la maternidad o una vida normal. Siempre respondía con una sonrisa educada y decía, no me arrepiento. Le entregué mi vida a Dios. Y hasta cierto punto, lo dije en serio. Pero en ese lugar, cara a cara con Jesús, vi la verdad en su totalidad. No me avergonzó por haber elegido ser monja. Él lo honró. Pero me mostró algo que nunca esperé ver. Me mostró lo que habría hecho con mi vida si hubiera elegido un camino diferente. No para culparme, sino para enseñarme. Me vi como una madre, criando a un hijo que crecería hasta convertirse en líder de adoración en iglesias secretas. Me vi a mí mismo como un consejero, sacando a adolescentes destrozados del suicidio con simples palabras de compasión. Vi versiones de mi vida que nunca había considerado, y cada una fue ungida. Jesús dijo, le doy a cada alma múltiples puertas. Bendigo cualquiera por el que pasen cuando lo hacen con amor. Me quedé atónito. Siempre había creído que estaba siguiendo el único camino correcto. Pero corrigió gentilmente esa creencia. Mis votos no eran la única forma de servirle. Eran simplemente mi camino. Y si bien había renunciado a muchas cosas para seguir ese camino, también había utilizado a veces mi vocación para esconderme, para protegerme de la vulnerabilidad, de la intimidad emocional, de dejarme amar verdaderamente por él o por los demás. Esa parte era difícil de admitir, incluso en el cielo. Pero Jesús no estaba enojado. Simplemente tocó mi mano y dijo, Elena, tú, sí, fue real, pero ahora déjame amar las partes de ti que permanecieron ocultas. Y en ese momento, sentí una ola de curación atravesándome. Porque por primera vez en mi existencia supe que nada de lo que había entregado era en vano. Pero tampoco nada de lo que me había perdido estaba más allá de su redención. Todos crecemos con imágenes de ángeles, arpas, halos, alas emplumadas, túnicas de luz. Pero lo que vi destrozó esas imágenes para siempre. Mientras Jesús me llevaba más lejos, el mismo aire cambió. Y de la luz que nos rodeaba surgieron seres de tal poder que al instante quise caer de bruces si todavía hubiera tenido rostro. No eran suaves. No eran delicados. Eran como arquitectura viva, hecha de fuego, luz y forma que respondía al propósito divino. Algunos parecían ruedas dentro de ruedas. Otros tenían alas que se plegaban alrededor del propio sonido. Cada uno emitía una frecuencia que sentí más que oí. Pero lo que realmente me abrumó fue su humildad. Estas criaturas, tan poderosas que podían dividir el tiempo y el espacio con una palabra, estaban completamente centradas en la adoración y la obediencia. Uno se me acercó.
No sabía si tenía nombre o rostro, pero lo sentí sonreír dentro de mi espíritu. Siempre te hemos conocido, comunicó. Te ayudamos a caminar por los pasillos oscuros cuando no sabías a quién le estabas rezando. Entonces recordé las noches en las que lloraba hasta quedarme dormida cuando era una hermana joven, cuestionándolo todo, sintiéndome olvidada. Habían estado conmigo siempre. Aprendí que los ángeles no son solo mensajeros. Son puentes entre reinos, traductores del propósito divino en acción terrenal. Cumplen la palabra, pero también defienden, interceden y se lamentan cuando rechazamos la guía que se nos ofrece. Jesús me mostró que a cada creyente se le asigna ayuda, pero pocos la reconocen. Me pediste que te enviara ayuda, pero rara vez lo creías cuando la recibía, me dijo. Eso fue muy profundo. Había orado que sí, pero había vivido como si estuviera sola. Ahora vi a los ángeles no como espíritus distantes, sino colaboradores, fieles más allá de nuestro entendimiento. Y una última cosa, se alegran más no cuando tenemos éxito, sino cuando nos rendimos. Porque en la entrega el cielo se mueve. Todo el mundo habla del túnel, el camino entre la tierra y la eternidad. Pero el mío no apareció de inmediato. No hasta que Jesús me mostró las revelaciones, los recuerdos y los jardines de las almas que esperaban. Luego dijo suavemente, es hora. Y de repente, yo estaba allí. Pero no era un túnel como lo describimos en términos humanos. Fue más bien un colapso de dimensiones, una espiral de colores, tonos y capas que se plegaban unas en otras, como un plano divino que se enrolla de nuevo. No me estaban empujando a superarlo. Me estaban llamando de nuevo. El túnel no me atrajo con fuerza. Me cantó hasta casa como una madre llamando a un niño a cenar. A lo largo de las paredes de este espacio vi imágenes, momentos aún por venir, decisiones que aún no había tomado, conversaciones que tendría una vez que regresara. Me di cuenta de que este no era solo el camino de regreso a la tierra. Fue una descarga. Mi alma estaba siendo impresa con todo lo que necesitaría para la vida que me esperaba. Es más, el túnel no se trataba solo de mí. Vi a otros viajando a través de sus propios túneles, cruzándose con los míos como autopistas de luz. Algunos llegaban, otros regresaban, y de alguna manera extraña, nuestros viajes estaban conectados, como hilos de un solo tapiz tejido. La voz de Jesús resonó a través de los pliegues del espacio, no regresas solo. Llevas algo ahora. Y supe al instante que me estaban enviando de regreso con una responsabilidad, la misión de contar esta historia, de despertar a los que duermen, de recordarle a la Iglesia que lo que han olvidado todavía vive en el corazón de Dios. A medida que el túnel se estrechaba, sentí que mi espíritu comenzaba a comprimirse, como si la luz se volviera a verter en un frasco. No fue doloroso, pero sí incómodo, porque una vez que has tocado la eternidad, el cuerpo se siente demasiado pequeño. Y, sin embargo, es allí donde había que plantar el mensaje. El túnel se desvaneció y sentí de nuevo el peso de la tierra. Pero esta vez yo era diferente. Cuando llegué al final cada vez más estrecho del túnel, la presencia de Jesús permaneció, no frente a mí ahora, sino dentro de mí, como si hubiera elegido entrar en el tejido mismo de mi ser. No quería ir. No puedo fingir lo contrario. Todo en mí lloraba para quedarse. Pero su voz, firme, amorosa, pero llena de propósito, susurró lo que cambiaría el curso de mi vida para siempre. Debes regresar. No te escuchan. Pero te escucharán. Me quedé atónito. ¿Quiénes son ellos? Le pregunté en pensamiento, en espíritu. Y la respuesta llegó con una ola de imágenes. Bancos llenos de cuerpos, pero ausentes de corazones. Jóvenes desplazándose por las pantallas, pero hambrientos de verdad. Las iglesias se encerraron en la rutina, olvidando para qué fueron creadas. Díganles que vengo, no con ira sino con urgencia, dijo. Me mostró grupos de creyentes, ardiendo con fuego real, escondidos en hogares, montañas, hospitales, desiertos,
nombres desconocidos, héroes anónimos, vasijas elegidas. Él dijo, me moveré entre los humildes, los escondidos y los hambrientos. Luego me miró. No, él era yo. Y dijo, diles que todavía hablo. Que todavía respondo. Que no estoy distante, sino esperando. Siempre esperando. Sabía que tenía una opción. No una elección de vida o muerte, sino una elección de obediencia. Regresaría y llevaría la llama, incluso si me costara consuelo, incluso si enfrentara el ridículo. Sí, con todo lo que había en mí, dije que sí. No por miedo, no por deber, sino por el amor sin el que ya no podría vivir. Colocó lo que parecía un cristal diminuto e ingrávido dentro de mi pecho, un símbolo, creo, de las revelaciones que me dio. Y luego dijo algo que todavía me mantiene despierto por la noche con asombro. Fuiste fiel en silencio. Ahora te doy una voz. Y así, comenzó a dar un paso atrás. No desaparecer, sino retirarse a ese brillo imposible de donde vino por primera vez. Sus últimas palabras resonaron en mí como un pergamino viviente. El tiempo es más corto de lo que piensan. Despiértalos. El momento del regreso fue como pasar por el ojo de una aguja. Sentí que cada parte de mí colapsaba hacia adentro, el espíritu se comprimía en carne, la eternidad se reducía a la cronología. Me dolió. No de forma física, sino como ponerse un zapato 4 tallas más pequeño. Mis pulmones ardieron antes de que volvieran a funcionar. Entonces lo oí, el sonido de los monitores, el caótico arrastrar de pies, voces médicas gritando. Uno dijo, ella va a volver. Otro dijo, de ninguna manera. Estuvo sin vida durante 6 minutos. Mis ojos se abrieron lentamente, como si abrieran las persianas de un mundo fluorescente. Todo parecía demasiado brillante, demasiado ruidoso, demasiado superficial. Volví la cabeza e inmediatamente comencé a llorar, no de dolor, sino de pena por lo que había dejado atrás. La luz. Su voz. Ese amor perfecto. No quería volver. Pero recordé mi misión. Y entonces vi algo que lo confirmó todo. En un rincón de la habitación del hospital, cerca del puesto de suero, había una figura, transparente, alta, pulsante de luz. No era Jesús, pero tampoco era humano. Era un ángel, observando. Y aunque no decía nada, oí claramente en mi alma las palabras. Fuiste escuchado. Ahora habla. Los médicos lo llamaron un milagro. Uno dijo que no tenía actividad cerebral mensurable y que estaban a punto de registrar la hora de mi muerte. No pudieron explicar cómo regresé, completamente consciente, capaz de hablar e incluso recordar mi nombre. Pero yo lo sabía mejor. No había regresado igual. A los pocos días empezaron a suceder cosas extrañas. Hablaba y la gente empezaba a llorar, incluso cuando no era mi intención emocionarme. Rezaría y la gente se calentaría físicamente. Y a menudo, a altas horas de la noche, sentía que la atmósfera de mi habitación cambiaba, como si el cielo estuviera cerca, justo más allá del velo. No me ha dejado. La tarea tampoco. No me trajeron de vuelta solo para contar una historia. Me trajeron de regreso para encender algo. Una nueva hambre de oración. Un nuevo asombro por el nombre de Jesús. Un renacimiento que no comienza en los estadios, sino en corazones silenciosos y rendidos. El mundo es más ruidoso que nunca. Pero si todavía eres suficiente, lo escucharás. Porque todavía está hablando.